Hola, mi nombre es Gerardo Ahumada y soy un talento isleño. Soy Gerardo Ahumada Cuitiña, tengo 27 años, soy violonchelista y terapeuta complementario. Yo partí estudiando la básica en el Colegio María Reina. Ahí estuve hasta cuarto básico. Después me cambié al Leonardo da Vinci y ahí hice hasta cuarto medio. Yo era un mal niño en el colegio. Era el que buscaba un poco de pelea. Que era como la tónica. Jugar a golpes, qué sé yo. El ambiente en el María Reina como que te incentivaba a ser un poco violento. ¿En serio? La rivalidad entre el A y el B, qué sé yo. Entonces como que te fomentaba un poco. Y acá eran todos unos niños de cuna. Entonces era todo mucho más infantil. De hecho me daba hasta un poco de, en mi pensamiento de niño, me daba como un poco de como repulsión. O sea, ¿cómo pueden ser tan mamones? Pero me hizo muy bien porque me quitó un poco ese lado agresivo. Descubrí la guitarra eléctrica en primero medio, cuando un amigo me invitó a ser parte como de la banda y me iba a enseñar a tocar guitarra y me prestó una. Bueno, el contexto es que yo era una persona que le gustaba mucho la música, escuchar música. Slipknot, Deftones, Limp Bizkit, pero lo más interesante eran los grupos más under, que no te costaba un poco encontrar el material de ellos. Entonces, cuando pillabas, por así decirlo, como el disco, te lo descargabas y después tú lo podías lucir, ¿cachai? Frente a tus amigos. Entonces, como tenía una gran biblioteca de música, con una guitarra uno ya comienza a buscar, por así decirlo, las tablaturas, la música, de cómo poder tocar eso. Entonces ahí de esa manera se generó como una conexión más íntima entre lo que es la música y yo, ¿cachai? A un nivel mucho más personal. Entonces la guitarra se me dio bastante bien, porque partí al tiro tocando guitarra eléctrica. Tenía como buenas habilidades y al final decidí estudiar un poco de teoría de la música, y ahí entré a lo que fue la primera orquesta de cuerdas que se inició acá en la isla, que la dirigía Pablo Seguel. Ahí el instrumento que más se parecía a la guitarra era el violonchelo. Fue el instrumento que elegí para poder continuar con las clases de teoría, para complementar la formación en guitarra. Pero ahí ya iba escuchando de que el rubro de la guitarra eléctrica estaba saturado, de que no era fácil vivir. Vi una oportunidad en este instrumento de poder hacer quizás una carrera, quizás una forma de vivir. Entonces dije, ya, aparentemente es un instrumento como fácil. Entonces decidí estudiar este instrumento en la universidad. Este es el violonchelo. Entonces es parte de la familia de los instrumentos de cuerda frotada y es un instrumento que deriva del violín. Ya el violín, digamos que es el instrumento primario. Se creó con la finalidad de poder tocar notas mucho más graves y así dar un soporte a la música, equivalente al bajo actual de las bandas, claro. O sea, este instrumento sería entonces el rango de graves que no llega al violín. Exacto. Eso que salga tu voz. Los instrumentos de cuerda frotada no presentan, por ejemplo, trastes. Por un lado, facilita la manipulación de la armonía para poder tocar de manera mucho más pura, ya ciertas tonalidades, ciertos tonos. Entonces en un piano, en una guitarra, tú tienes las 12 notas estandarizadas y no las puedes cambiar. Al no presentar trastes, se le llama tastiera a esta zona donde uno coloca los dedos y uno encuentra las notas. Tenemos, por ejemplo, lo que es el puente, que transmite todas las vibraciones del instrumento hacia la caja. Aquí si uno revisa adentro, por ejemplo, todas las vibraciones, claro, llegan al puente, a la madera, y se transmiten a lo que es el alma del cello, que es un palito atravesado acá justo al centro y que permite que resuene toda la madera y de ahí se proyecte por las Fs hacia afuera. Tenemos el tiracuerda y aquí tenemos ciertos microafinadores. Y eso, bueno, y el cello tiene esto que se llama puntal, que es para mayor comodidad de los chelistas. Antiguamente no existía el puntal y los violonchelistas tenían que tocar así. Ya. Antiguamente. Tras salir de cuarto medio, tú le das al conservatorio de la Universidad Mayor y entré a estudiar interpretación musical, con la mención en este instrumento. Carrera que, paréntesis, dura 10 años. Ya es una carrera extremadamente larga. Dentro de las decisiones por las cuales tomé el instrumento era porque supuestamente se me iba a hacer fácil, pero a mí me topé con el primer techo de que en verdad no era tan fácil como yo creía y de que tantas aptitudes como me había hecho no tenía, tanto talento. De hecho, me costaba mucho reconocer cuándo estaba tocando desafinado, cuándo no. Tanto discernimiento musical no tenía. Tenía habilidades motrices. Entonces, eso me llevó a la primera gran crisis existente
existencial que tuve, donde veía que muchos compañeros de conservatorio eran realmente talentosos, que ellos seguían creciendo, avanzando, y yo, por más que tratara de, me esforzaba, estudiaba y estudiaba una y otra vez, no podía rendir como el resto lo hacía. Caí en la cuenta de que mucho de el por qué no rendía bien era porque le prestaba mucha atención a lo que el otro opinaba sobre mí o lo que el otro esperaba de mí, y que esa era una forma de ser que yo venía trayendo desde chico y que me hacía bastante fuerte, porque cuando yo era chico era muy transgresor, porque en el colegio donde estaba era muy importante la apariencia, un niño bueno, y las pinzas, a mí me cargaba esa, o sea, me interesaba mucho lo que el otro esperaba de mí para yo tratar de quebrarlo. Pero acá, como uno reconoce que el otro sabe más que uno, por ejemplo, los profesores, me jugaba en contra. Me importaba al punto de que me perjudicaba. No me permitía centrarme bien en la actividad que estaba realizando, en el estudio mismo, en cómo yo ejecuto en clase, como yo estudio en casa. Cuando dejé de darle importancia a lo que el otro esperaba de mí, logré poder centrarme en mí, y ahí despertaron todas estas otras percepciones que me faltaban. Percepciones auditivas, percepciones también incluso motrices, ¿ya? Y ahí superé ese techo. Y cuando superé ese techo, pude de alguna manera seguir avanzando y me fue bastante bien. De hecho, estaba tan contento de que postulé a la orquesta de cámara, donde si quedabas te daban una beca, ya te pagaban el 50% del arancel. El ritmo de la universidad me daba poco tiempo para yo trabajarme internamente, porque tras superar esa crisis me di cuenta que cada vez que yo presentaba un conflicto interno o una tensión interna, cada vez que la superaba, mi nivel interpretativo subía. Entonces yo quería centrarme más en eso, porque crecía más en el instrumento trabajándome yo que estudiando, que dedicándole horas de práctica. Así que ahí decidí salirme de la carrera y dedicarme específicamente a trabajarme yo. Y ahí estudié en el Centro de Integración y Desarrollo Humano. Me formé como terapeuta integral con una mención en psicología transpersonal. Bueno, como músicos clásicos, o mejor dicho, como intérpretes, siempre nos movemos con lo que son las partituras. Entonces, por ejemplo, a modo general, aquí tenemos, por ejemplo, una partitura. Tenemos el título, por ejemplo, tenemos quién hizo los arreglos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que la negra está a 74, o sea, es un ritmo un poco más rápido que lo que va a un segundo. Y la primera indicación es que la partitura parte con un alzar. Tenemos 7 compases de espera, que es el equivalente como a la introducción que hace el piano. Y luego viene la parte en la que entra la voz principal, que en este caso está escrita para violonchelo. Entonces aquí, por ejemplo, estos dos símbolos significan que tenemos que esperar dos tiempos y luego parte la música. Si tuviéramos que hacer una cuenta, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2. Somos ejemplo, eso es lo que es la introducción. Ahí en el Centro de Integración trabajé 2 años, fueron 2 años de mucho trabajo interior. Ahí me puse en contacto como por primera vez con un planteamiento metafísico más profundo, con esoterismo ya bastante pesado. Toda la línea que viene de Blavatsky, Alice Bailey y toda la cosmovisión, después la psicología transpersonal y la psicología integral integra. ¿Ya? Y eso me trae a lo que es la cosmovisión que tengo actual sobre obviamente la vida en general, como la vida incluso diaria. Fueron 2 años muy productivos, haciendo docencia y también pasé a coordinación académica. Pero que para mí era un paréntesis porque mi objetivo central desde un comienzo era el instrumento, era el violonchelo. Entonces dije, se me está pasando el tiempo, se me está pasando la micro, entonces tengo que volver a la universidad a retomar. Volví y tuve unos problemas en la Universidad Mayor porque yo quería seguir avanzando en años y no me permitieron
permitieron avanzar, me dejaron en el año que yo había quedado. Entonces dije, no, me voy a ir a la Universidad de Chile. Postulé a la Universidad de Chile con 25 años creo, bastante viejo, ¿ya? Postulé, quedé, hice un año de nivelación que terminó mal, tuve una muy mala experiencia con algunos profesores de ahí y al final, al siguiente año decidí retirarme porque no cumplían con las expectativas que yo quería. De alguna manera ya me había vuelto mucho más autovalente, más autónomo en cuanto a lo que es mi proceso de aprendizaje y aprendía más solo que con la guía de otros. Entonces ahora actualmente ya estoy en una etapa mucho más autovalente donde el proceso de formación está a cargo prácticamente de mí y ese proceso lo he ido complementando con otras líneas de pensamiento, otros modelos, otras disciplinas que no necesariamente es la música, pero que yo sí veo ciertas conexiones y que he ido incorporando. Actualmente me encuentro como elaborando un modelo de aprendizaje bien integral y que yo llamo como un sistema de técnica universal, por lo menos que es aplicable a todos los instrumentos de cuerda frotada y estoy trabajando en ello. ¿Ya? De hecho, mi intención en algún momento es consolidar algún libro, algún material bibliográfico. Una vez se me pasó por la cabeza tratar de complementar estas dos disciplinas. Pero la típica, la musicoterapia, es como la clásica. No, yo quiero diseñar, por así decirlo, un modelo o una forma de poder integrar esto, pero que no sea la finalidad de la terapia en sí, ¿ya? Que la terapia sea un complemento para esto, sea una línea de trabajo. Pero quiero tratar de lograr un modelo que sea autónomo, y que de él puedan derivar distintas líneas de trabajo, ya tanto en el ámbito formativo como en el ámbito terapéutico, como en el ámbito de la exploración personal o del desarrollo personal. Vale, a ver, un consejo o una acotación. Yo diría que hay que prestarle mucha atención a los límites que uno puede presentar en el camino que uno decidió recorrer. Ser humilde para ser capaz de reconocerlos, pararse frente a ese límite y preguntarse a uno mismo si es que uno lo quiere trascender o derechamente es un límite implantado por uno mismo para darte cuenta de que por esa vía no lo es. Si quieres sobrepasarlo, vas a pasar por un proceso de introversión necesario, pero que si lo llegas a superar, créeme que los beneficios son de incalculable valor. Lo digo por experiencia propia. Y el otro es que tras haberme formado como terapeuta, dentro de las grandes cosas que yo puedo rescatar del planteamiento esotérico. Uy, esotérico. Ahora estamos entrando en lo que se llama la era de Acuario. Generalmente se habla de puras cosas bastante cursi que no las comparto. Pero lo que rescato es que Acuario es un signo astrológico que te habla del servicio, te habla de la mutua colaboración, porque venimos de una era muy individualista, la era pisciana. Tratar de surgir de manera individual actualmente es muy difícil, más sobre todo con este sistema capitalista tan agresivo, donde ya estamos viendo indicios de crisis económica, ¿ya? Y la vida individual siempre va a ser mucho más difícil. Entonces, aquí en la comuna se está haciendo un trabajo realmente valorable, que lo está haciendo el colectivo de artistas y gestores, donde nos estamos uniendo, estamos colaborando mutuamente. Y esa colaboración, esa capacidad para gestionar de manera grupal y colectiva, es la llave para lo que va a ser la nueva forma de vivir y de surgir en el futuro. Viene de un planteamiento más metafísico, más esotérico, y que de una manera resuena mucho en mí, ¿ya? Y lo tengo como una especie de intuición. Entonces, hay que fomentar la organización, hay que fomentar la cultura local. Mientras más nos empoderemos de manera local, culturalmente, más nos vamos a ir asombrando de lo poder que tenemos internamente.